Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit. Hoy os traemos, de la mano de AVM, el análisis de uno de sus routers más potentes enfocados al uso doméstico dentro de su gama Fritzbox, el 5590 Fiber. Diseñado para ofrecer la máxima conectividad y potencia en casa, incorpora un puerto de fibra GPON para sustituir por completo al router que nos proporciona nuestro operador, con unas capacidades brutales, conectividad extraordinaria y un sistema operativo robusto, eficaz y de una gran facilidad de uso como se podría esperar de la marca alemana. Antes de entrar en los detalles técnicos del router, veamos qué trae. Tal cual abramos la caja, nos encontraremos con una guía de instalación rápida, una tarjeta con la configuración de red y explicación de botones físicos y LEDs del router, la garantía y un folleto informativo de la línea de productos domésticos que ofrece AVM. A continuación tendremos el router, el transformador de hasta 30 vatios de potencia incluido y por último un cable de red Ethernet categoría 5E. Respecto al aspecto físico del terminal, nos encontramos con un diseño muy particular y característico de los Fritzbox. Con unas líneas modernas y elegantes, el router se nos presenta en color blanco junto al toque de rojo de la marca, lo que romperá un poco con las típicas líneas sobrias en un solo color del que hacen gala la gran mayoría de routers no gaming del mercado. Junto al logo en la parte baja del frontal, también tendremos 5 LEDs para indicar el estado de las funciones del router, así como 3 botones para el Wi-Fi, telefonía y conexión WPS de dispositivos. Como decíamos, el Fritzbox 5590 Fiber está pensado para sustituir al 100% el router proporcionado por nuestro operador, ofreciendo una cobertura de red inalámbrica genial gracias a sus 4 antenas internas en configuración M1 MIMO 4T4R. Esto puede mejorar significativamente el rendimiento de la red en hogares con muchos dispositivos conectados, reducir la interferencia y mejorar la estabilidad de la red. Entrando un poco más en detalle en sus características inalámbricas, el 5590 Fiber admite Wi-Fi 6 y ofrece velocidades de hasta 1,2 Gb por segundo en la banda de 2,4 GHz y hasta 4,8 Gb por segundo en la banda de 5 GHz, lo que lo hace ideal para hogares con múltiples dispositivos conectados. Por último, el Fritzbox 5590 Fiber también cuenta con una serie de características de seguridad Wi-Fi, incluyendo WPA3 PSK. En cuanto a conexiones cableadas, nos encontraremos no solo con las clásicas 4 tomas gigabit, sino con una toma de 2,5 gigabit WAN por si queremos usar el 5590 Fiber como router neutro o con posibilidad de usarla como toma LAN, siendo esta perfecta para conectar a ella un NAS de alto rendimiento y así tener un almacenamiento en red con una gran potencia y velocidad. Además de las mencionadas tomas para LAN y WAN, en la parte trasera también encontraremos el puerto óptico SPF AON GPON para conectar a la roseta de fibra, lo que nos permitirá usar el router como reemplazo total del que nos instala por defecto nuestro operador de internet. Otro de los puntos a destacar y por lo que los routers Fritzbox son conocidos es por su excelente funcionalidad de telefonía IP. En este caso tenemos 2 puertos RJ11 para teléfonos analógicos, así como un conector TAE. También tiene una base DECT incorporada que puede conectar hasta 6 teléfonos inalámbricos de forma simultánea, ya sean los Fritzphone de AVM o de otros fabricantes. Además de los teléfonos inalámbricos para VoIP, también podremos conectarnos a diferentes dispositivos domóticos de la familia FritzDEC, como enchufes inteligentes, bombillas inteligentes y válvulas termostáticas. Cerrando el repaso a sus puertos y conectividad, nos encontraremos también con 2 USBs 3.0. Uno en la parte trasera y el otro en el lateral, donde podremos conectar una impresora, un disco duro externo u otro dispositivo USB en red para los que tendremos disponibles servicios tales como FTP, servidor de medios DLNA o Samba. Llegamos ahora al punto fuerte de este router, el sistema operativo FritzOS. La potencia y capacidades de configuración son bastante extensas, pudiendo llegar a crear redes domésticas de una gran complejidad con una facilidad asombrosa. Como iréis viendo en las capturas, tal cual conectemos el router y accedamos a él mediante nuestro navegador, nos encontraremos ante un configurador básico para el idioma a usar, y una vez introducida la contraseña de acceso, tendremos disponibles todas las opciones de configuración mediante un menú lateral izquierdo realmente sencillo de usar y bastante descriptivo en general. Tendremos a nuestra disposición una cantidad enorme de opciones, empezando por la configuración de nuestra fibra óptica, configuraciones de IPv6, redireccionamiento de puertos, Dynamic DNS, VPNs, configuración de los puertos USB,
estadísticas en tiempo real de uso de nuestra red Wi-Fi, control parental. En definitiva, necesitaríamos un vídeo entero dedicado solamente a FreeZOS para poder hablar en profundidad de todas sus posibilidades, lo que ya nos da una idea de lo potente que llega a ser este router. Ya para acabar, echando un vistazo a los tests tanto por cable como inalámbrico, podemos ver que la diferencia de rendimiento respecto al router proporcionado por nuestro proveedor es clara, especialmente en su conectividad inalámbrica, donde vamos a notar un salto en velocidad, estabilidad y cobertura frente al router de la operadora, y esto sin entrar en las capacidades de personalización para crear nuestra red mesh. Como conclusiones, la facilidad de uso y configuración inicial son un alivio para cualquier usuario que no haya profundizado demasiado en temas de redes y configuración de dispositivos como el que nos ocupa. Con un precio de unos 290 €, nos encontramos ante un dispositivo de gama alta que responde a las expectativas sin ningún problema. Tanto es así que, una vez configurado debidamente, no sin antes habernos tenido que pelear un poco con nuestro proveedor de internet, la mejora en la calidad de red es instantánea, y eso sin exprimir sus posibilidades tanto de redes como multimedia y de almacenamiento NAS. El FreeZOS es todo un acierto que nos facilitará la vida en muchos aspectos, pero no por ello nos limitará a la hora de configuraciones más complejas, con una buena curva de aprendizaje y una interfaz muy bien pensada. Por todo esto, otorgamos los galardones de diseño, producto recomendado, producto premium y calidad-precio de Gameit al AVM Fritzbox 5590 Fiber.